la afirmación general, las mujeres hacemos más trabajo de cuidado que los varones, es absolutamente cierta, pero las mujeres de los sectores de ingresos más bajos hacen mucho más trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres de los sectores de ingresos medios y altos. Esta situación se expuso con evidencia y además la propia condición de aislamiento profundizó las necesidades de cuidado. Los fenómenos de la pandemia, en muchos casos, seguramente lo que hicieron fue visibilizar procesos mucho más profundos y largos en el tiempo que la pandemia parece haber develado, mostrado con más contundencia, o posiblemente sí generando grietas más profundas en los procesos de desigualdad que se generan en la zona más desigual del planeta, que es Latinoamérica y el Caribe. Tenemos la posibilidad de hablar con Corina Rodríguez Enríquez para que nos dé algunas pistas para poder tratar de entender cómo esas desigualdades se marcaron con más contundencia o qué sucedió en el último tiempo. Corina, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y por poder hablar. Digo, ¿qué pasó en el periodo de pandemia y cuáles son esas desigualdades que sufrieron más consecuencia en los últimos meses, en los últimos días? Bueno, gracias primero por invitarme a esta conversación. Sí, creo que la pandemia, antes que nada, es evidente que se monta sobre una realidad preexistente. Y esa realidad preexistente en Argentina y en América Latina era una realidad de precariedad económica, diría yo, en términos generales de las economías y en términos particulares de las personas, y una realidad de desigualdad. América Latina, como vos decías, es la región más desigual, sigue siendo la región más desigual del planeta, y particularmente en Argentina la desigualdad se había empezado a profundizar nuevamente en los últimos años. Entonces la pandemia se monta sobre eso y produce estas dos cosas. Por un lado, visibiliza situaciones y mecanismos de reproducción de esas desigualdades que ya veníamos señalando desde antes, y en algunos casos las exacerba, las profundiza. Yo creo que bueno, algunas de las cosas que la pandemia visibilizó y que desde la economía feminista, que es el campo desde el que yo trabajo, veníamos señalando hace tiempo, tiene que ver con dos o tres cosas. La primera es la relevancia de los cuidados. Creo que eso ha quedado expuesto con contundencia en la pandemia. De hecho, la pandemia se trata de algo que requiere de cuidado para ser superado, se trata de una enfermedad que requiere, por lo tanto, cuidado para ser superada, pero las medidas tomadas, las medidas sanitarias tomadas para enfrentar la pandemia, que en nuestros países, con sistemas de salud deteriorados de décadas, con infraestructura deficitaria, la principal herramienta que han utilizado los países que han decidido utilizar medidas rápidas de acción ha sido el aislamiento social. En el caso de Argentina, un aislamiento social obligatorio que implicó el regreso a los hogares. Y este regreso a los hogares fue posible porque en los hogares se resuelve la reproducción cotidiana de la vida. O sea, se tomó como un dato que ahí en los hogares iba a haber quienes resolvieran el cuidado de las personas ante la ausencia de las escuelas, ante la ausencia de los servicios de cuidado, ante la ausencia de las instituciones que proveen cuidado. Y entonces lo que hizo fue visibilizar este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se realiza siempre al interior de los hogares y que está ahí como garante de última instancia del cuidado, podríamos decir. Lo que las encuestas de uso del tiempo demuestran con contundencia en nuestros países es que ese trabajo de cuidado está distribuido de manera muy desigual entre varones y mujeres y entre personas con pertenencia a distinto estrato socioeconómico. La afirmación general, las mujeres hacemos más trabajo de cuidado que los varones, es absolutamente cierta, pero las mujeres de los sectores de ingresos más bajos hacen mucho más trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres de los sectores de ingresos medios y altos. Esta situación se expuso con evidencia y además la propia condición de aislamiento profundizó las necesidades de cuidado. Y el hecho de que los hombres también estén confinados en los hogares no implica una redistribución del trabajo de cuidado automática, para nada. Y en muchos casos incluso la presencia de los hombres en los hogares puede generar más demandas de cuidado.
Creo que esto es no tenemos herramientas metodológicas para mostrarlo claramente, pero pues no estamos pudiendo en este momento hacer encuestas de uso del tiempo en los hogares, no sabemos qué está pasando concretamente en los hogares, pero sospechamos que hay una intensificación del trabajo de cuidado y una poca redistribución de este trabajo de cuidado. Y creo que lo otro que la pandemia ha demostrado con claridad y visibilizado son las desigualdades socioeconómicas y cómo tanto la pandemia como las consecuencias de las medidas tomadas para enfrentarla profundizan esas desigualdades. Al principio se decía, este es un virus democrático, contagia a todo el mundo por igual, hasta que llegó a América Latina el virus. Y acá se empieza a comprobar que no contagia a todos por igual, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de cuidarnos, de no contagiarnos, y eso en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y en las villas de la ciudad de Buenos Aires, en los barrios pobres de la ciudad, es donde ha quedado demostrado con contundencia. No hay condición material posible para que el aislamiento sea posible, y eso ha llevado a tasas de contagio en estos barrios, en estas villas, mucho más altas. Entonces, no todos nos podemos cuidar de la misma forma, y no todos podemos, si nos enfermamos, recibir el mismo tipo de cuidado del sistema de salud, porque el sistema de salud está absolutamente segmentado. En ese caso creo que Argentina probablemente respecto de otros países de América Latina tenga todavía, a pesar del enorme deterioro del sistema de salud de los últimos años, un sistema de salud pública más fuerte, y de hecho parte de la justificación a tomar la decisión de una cuarentena tan estricta desde el inicio fue la necesidad de reforzar el sistema de salud pública y poder dar respuesta a una eventual expansión de los contagios. Y finalmente, creo que el tercer elemento donde las desigualdades se exponen de manifiesto y donde se reproducen es en las consecuencias de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. El aislamiento, la paralización parcial de las actividades económicas ha hecho que algunas personas pudiéramos contar con mecanismos para sobrevivir en esta situación, teletrabajo, salarios garantizados porque tenemos una relación de empleo formal, y muchas personas que no. Personas que tienen empleos no registrados, con lo cual su salario no está garantizado, personas que hacen trabajo por cuenta propia y si no trabajan no cobran, personas que se dedican a actividades en espacios donde hoy no se puede realizar, la venta ambulante y miles de actividades, los recicladores urbanos. Y entonces la posibilidad de sostener las condiciones materiales de vida en aislamiento son bien diferentes y profundizan, por lo tanto, la desigualdad. La magnitud de esta profundización creo que se ve afectada por la extensión o la debilidad de las políticas públicas de asistencia en esta emergencia. Corina, en ese sentido, en el debate que ustedes tuvieron, hablaban de la lógica de poder poner en marcha un ingreso ciudadano. Y ahí hay varias cosas que me pregunto. Digo, la primera es qué similitudes y diferencias tiene con otros sistemas de resguardo social que existen en el mundo. En Argentina hay varios de ellos que inclusive existían previamente y otros que se pusieron en marcha a partir del fenómeno de la pandemia. Y por otro lado, ¿qué efectividad ves de eso, por ejemplo, en países como Uruguay, Chile, Brasil, donde tienen lógicas de mucho retroceso relacionado con la presencia del Estado? La propuesta de una renta básica o ingreso ciudadano, que es la denominación con la que ya hace más de 2 décadas empezó esta discusión en Argentina, es la propuesta de una transferencia monetaria universal e incondicional. Esos son los elementos que la definen. Esto quiere decir que la transferencia alcanza a todas las personas porque la base del derecho a esta transferencia es la ciudadanía, es el derecho a la existencia, como decían los primeros trabajos más filosóficos que apoyaban esta idea. Por el hecho de ser ciudadana, independientemente de mi condición frente al mercado laboral, mi condición patrimonial, mi acceso a otros ingresos o no, yo recibo un ingreso ciudadano que además es el mismo para todas las personas en términos de su monto. Y es incondicional, yo no tengo que demostrar nada a cambio ni tengo que hacer nada
a cambio de recibir esta transferencia. Entonces, en términos de la lógica de su concepción y de su diseño, es bien diferente a todo lo que tenemos en materia de protección social, de lógica contributiva, y también es diferente a los programas de transferencias monetarias condicionadas, que han sido en las últimas décadas la herramienta principal de política asistencial, de política para asistir justamente a la población con problemas estructurales en su participación en el mercado laboral. Entonces, para responder a tu pregunta, este es el primer contrapunto. Claro, los principios que la fundamentan y la lógica de su diseño es bien distinta. La idea es que la construcción de esta red de seguridad universal en los ingresos permitiría, una de las virtudes que tiene es la de actuar preventivamente. Yo no tengo que demostrar la carencia para recibir la asistencia. Y entonces, tener una red de este estilo hubiese sido mucho más eficaz para atender la situación de emergencia que estamos viviendo. Si los hogares y si las personas, porque es un ingreso individual, si las personas hubiesen tenido esta garantía de ingresos, bueno, ante la interrupción de las actividades económicas, hubieran visto sin duda disminuir sus ingresos, pero no se hubieran quedado sin ingresos. Hubieran tenido este ingreso básico. Entonces la lógica preventiva es muy potente. El ingreso ciudadano además plantea un debate en torno a cuál es la vía legítima, la vía socialmente legitimada de acceder a un ingreso, que yo creo que ahí plantea una discusión bien potente y bastante disruptiva, por la cual también genera resistencias, que es la de recibir un ingreso por ser ciudadana, y la lógica detrás de esta idea es: todas las personas hacemos actividades que son socialmente útiles, que contribuyen al sostenimiento del sistema. El producido económico es un resultado de un funcionamiento sistémico del que todos somos parte, y por lo tanto todos y todas tenemos derecho a una parte de ese producido social. Eh, en algunos debates se entiende que el ingreso ciudadano también puede reconocerse como una remuneración a estos trabajos socialmente útiles. Ahí lo que siempre hay que tener cuidado es que no se piense al ingreso ciudadano como eso, no es una retribución al trabajo no remunerado, es una participación en el producido social, que sin lugar a dudas a las personas que se dedican mayoritariamente a trabajos que no son reconocidos como tales en el mercado y por lo tanto no son remunerados, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es el ejemplo más contundente y extendido, bueno, van a tener un ingreso a pesar de estar dedicándose a esa actividad no reconocida por el mercado, pero no es una retribución ese trabajo, es una participación en la distribución social. La posibilidad de implementar una propuesta como la del ingreso ciudadano requiere de un Estado convencido y de un Estado con voluntad, y en ese sentido comparto la apreciación de que en países donde los estados están replegados, donde la lógica del mercado es la que predomina y donde la lógica de la meritocracia es la que domina, la posibilidad concreta de implementación de un ingreso básico es más remota. Pero creo que además de un Estado fuerte y con voluntad política, también es una propuesta social, y ese consenso social hay que construirlo incluso en países con gobiernos que podrían ser más receptivos. Yo creo que todavía no hay un consenso. Yo creo que las situaciones de crisis son buenos contextos y de hecho esta discusión en Argentina se ha revitalizado en el marco de esta crisis, porque la crisis pone tan en evidencia la fragilidad del sistema, que llama a pensar, bueno, ¿cómo nos podemos proteger más persistentemente frente a esta fragilidad? Pero de ahí no se deriva, me parece a mí, un consenso social alcanzado. Y cuando empezamos a discutir aparecen estas tensiones, y la cuestión de la meritocracia, la cuestión de la ética del trabajo, vuelven a aparecer, ¿no? Como valores muy arraigados socialmente y que cuesta desarmar para poder pensar más desde una lógica de derechos, desde una lógica de ciudadanía y de una lógica de redistribución.
Corina, vemos en alguna, digo, pensaba en alguna de las cosas que ibas diciendo y más allá de que evidentemente entiendo que puede haber una negativa muy rápida a proyectos como esto por parte de los sectores más relacionados con el neoliberalismo, que hablan siempre de la necesidad de la reducción del Estado. Pero es verdad que en el último tiempo hubo algunos sectores, de sectores ricos, empresariales, que frente a la avanzada, por ejemplo, de la cantidad de robots incluidos en las empresas y en las industrias, empezaron a hablar de que por eso esos robots o los dueños de esos robots debían pagar impuestos y que por ahí debían existir, no sé si un ingreso ciudadano, pero algo así como una renta básica para todo el mundo. No sé si escuchaste alguna de estas propuestas, entiendo que tienen grandes diferencias unas y otras, digo, pero esos son caminos para empezar a debatir eso en países en donde por ahí estas ideas parecía mucho más complejo ponerlas en debate. El debate del futuro del trabajo, como se lo viene llamando, es permeable a esta propuesta o dialoga con la propuesta del ingreso básico, porque me parece que en efecto la innovación tecnológica, los avances tecnológicos, los avances de comunicación, van permitiendo una organización técnica de la producción que puede prescindir cada vez más del trabajo humano. Y eso en una sociedad organizada en torno al empleo es una catástrofe. Pero en una sociedad organizada en torno a distribuyamos lo que socialmente se produce, bueno, deja de ser una catástrofe. Yo siempre lo digo un poco en broma, pero bastante en serio. Para mí el mundo ideal es un mundo donde el trabajo lo hagan las máquinas. Eh, Muchas veces las propuestas o las visiones más reactivas a la propuesta del ingreso ciudadano levantan mucho esta idea de la ética del trabajo, ¿no? Del trabajo digno, de que lo que dignifica a las personas es el trabajo, el empleo, y entonces hay que garantizar el empleo. Y yo me pregunto, ¿qué hace digno a un empleo en el marco del capitalismo financiero global actual? Donde justamente las condiciones de empleo se han ido precarizando, donde las remuneraciones por ese trabajo son cada vez más bajas, donde el trabajo es cada vez más alienante. Entonces, ¿qué más pudiéramos desear que todo ese trabajo alienante en el capitalismo lo hagan las máquinas y que los ciudadanos y las ciudadanas seamos como los ciudadanos griegos, ¿no? Nos sentemos a contemplar, a pensar, y que nos distribuyamos el valor económico que generan los robots. Yo lo pongo en estos términos extremos, pero creo que es una discusión que tiene asidero. Y me parece que justamente estas visiones tan arraigadas sobre la lógica del empleo entran en tensión con el futuro del trabajo, porque el futuro del trabajo es un futuro de producción cada vez con menos trabajo. Y me parece que la potencialidad es, bueno, ¿cómo podemos pensar una sociedad donde todo ese tiempo liberado del trabajo que ya no necesitamos hacer, lo podamos utilizar para otros trabajos, para trabajos creativos, para trabajos de cuidado, para trabajos de formación, para actividades recreativas, y que eso no nos lleve puestas nuestras condiciones materiales de vida? Y me parece que la clave de eso es cómo nos distribuimos el producido económico eh, de la sociedad, y ahí por supuesto tienen que entrar discusiones sobre la lógica de la propiedad y la lógica de la captación de las rentas de esas propiedades, ¿no? Esto se puede emparentar también con la discusión sobre, bueno, ¿cómo se financia una propuesta de ingreso básico? Que suele ser la otra pregunta que aparece todo el tiempo. Y bueno, yo simplemente llamaría a que miremos la información sobre la desigualdad en el mundo. Eh, los datos globales nos dicen que 8 personas en el mundo, 8 personas, tienen una riqueza equivalente a la de la mitad del resto de la población. Entonces, para mí la pregunta de ¿se puede financiar un ingreso ciudadano o un ingreso básico? Ya está respondida, así cómo no se va a poder financiar. Lo que tenemos que hacer es sacarle a esos 8 y distribuirle a los demás, que obviamente en el mundo son más de 8, y no es solamente esos 8, pero básicamente es una forma de aproximarnos a la idea de que el ingreso ciudadano gana en potencia redistributiva cuando se financia con aparatos tributarios progresivos que graben la riqueza,
que graben las ganancias, que graben los altos ingresos, que graben la renta financiera, que operen sobre los flujos financieros ilícitos, que el mundo crea, que la sociedad mundial crea la riqueza suficiente para que todas las personas podamos tener vidas que sean deseables de ser vividas, me parece que ya está probado. El tema es cómo damos esa disputa de poder para que todos podamos tener esas vidas y no un grupo pequeño de la población. Te agradecemos muchísimo por este tiempo hablando con nosotros y por permitirnos pensar un rato cuáles son esas disputas en las cuales están puestas algunas de las cuestiones más básicas, las disputas relacionadas con cómo a veces se construyen las desigualdades. Corina, muchísimas gracias por esta charla.